Buenas tardes y buenos días a todos, queridos amigos y hermanos. Hoy vamos a continuar este trabajo en el punto en que lo dejamos el pasado jueves, pues era la primera parte de un capítulo que habla sobre las 8 subdivisiones de la técnica del yoga, y como era muy largo para hacerlo en una sola vez, lo tuve que dividir. Así es que hoy es la continuación. Pero antes, según la Ley de Protección de Datos de este país, debemos recordar que quienes no quieran que su imagen aparezca en las grabaciones que se colgarán en la página YouTube de Bhakti pueden cerrar su cámara y entonces tendrán la ventanita en negro y no aparecerá su imagen. Vamos a hacer unos momentos de silencio. Una vez más recordemos mantener en nuestra mente y en nuestro corazón a todos los reinos de la tierra, a todos los seres. En conocimiento de sí mismo nos dice Taimni ahora: cualquiera que emprenda la tarea de transmutar su naturaleza inferior no lo encontrará fácil. La dificultad principal, desde luego, es que a pesar de nuestro idealismo, a pesar de nuestra determinación de desarraigar las tendencias indeseables, éstas continúan agobiándonos. ¿Qué hacer, pues? ¿Cuál es el mejor método para tratar con una tendencia indeseable? Y la señora Blavatsky en la obra nos dice: la mente es el gran destructor de lo real. Destruye al discípulo al destructor. Entonces, lo primero a tener en cuenta es que esas tendencias están arraigadas en la mente. El cerebro, mente. Por medio del cerebro, la mente. Incluso aquellas que son puramente de expresión física también están arraigadas en la mente. Cada acción tiene que ir precedida de un pensamiento. Podemos probarlo. Tratemos de hacer algo sin que nuestro pensamiento haya intervenido. Tratemos de sentir algo sin que nuestro pensamiento haya intervenido. Y nos daremos cuenta de que eso es imposible. Así que cada acción tiene que ir precedida de un pensamiento, tanto que esté presente en la mente consciente en aquel instante, como que surja desde la mente inconsciente. La palabra inconsciente, en lugar de subconsciente, se ha puesto a propósito porque la fuerza motriz de las buenas acciones llega de las regiones más elevadas de la mente. Por lo tanto, es evidente que para erradicar estas tendencias hemos de ir hacia el reino de la mente y hemos de tratar de neutralizarlas allí, en lugar de esforzarnos simplemente para evitar su expresión externa, que tratar de forzarnos para evitar esta expresión externa sería como estar aguantando, reteniendo, ejerciendo una energía, pero sin haber hecho la tarea principal, que es la de transmutarlo en la mente.
es esta neutralización de una tendencia indeseable en su origen mental la que se advierte en este sutra. Pero, ¿qué significa la meditación constante sobre los opuestos? Recordamos que añadimos una tabla que viene en el libro de ahora no recuerdo el nombre, pero ya me vendrá, y os la mandé también junto al programa la semana anterior. En esa tabla aparecen montones de opuestos. Había una columna en rojo y otra en violeta, y así había 3, ¿no? Y todas esas cualidades que están en rojo tienen que ser transmutadas por aquellas que aparecen en violeta a su lado. Así que, ¿qué significa la meditación constante sobre los opuestos? No significa meramente tener un pensamiento de una naturaleza opuesta, sino poner suma atención en el punto de vista opuesto, porque hemos de ver el significado y las consecuencias de alimentar esas cualidades que están en la línea roja, cualquiera de ellas, cuáles son los resultados para nosotros y desde nosotros para todo el mundo. ¿Y cuál es el resultado de alimentar las cualidades que estaban en las columnas en violeta, cualquiera de ellas? Los resultados para nosotros mismos y desde nosotros para todo el mundo. Esto es muy importante. Nos dice el señor Buda, el verdadero buscador no se identifica ni con el nombre ni con la forma. No se lamenta por lo que no tiene, ni por lo que pudo haber sido. Estas son breves frases, pero que tienen una enorme importancia. Aquí puse de nuevo esa tabla, pero no la vamos a leer ahora. Todos la tenéis. Si no la tenéis, pedídmela, por favor, si la queréis. Así que, según dice el texto de Taimni, debemos reflexionar profundamente en el significado de cada una de estas emociones, las rojas, y sus contrarias, las que están en violeta, sus efectos sobre nosotros mismos y sobre los demás, para que podamos comprender sus repercusiones tanto en lo inmediato como en el futuro. En lo inmediato porque estamos vibrando, siempre estamos vibrando, y esto lo echamos al mundo constantemente. Pero en el futuro, porque cuando pensamos generamos causas, también cuando sentimos y por supuesto cuando actuamos y hablamos. Pero los pensamientos son cosas que lanzamos al mundo y que le afectan directamente. Según la vibración, irán a topar allí donde puedan nutrirse de energía. Por lo tanto, somos muy responsables de cómo son nuestros pensamientos, nuestras emociones y, por supuesto, nuestras acciones y palabras. Las palabras son muy importantes y todo ello genera causas, es decir, karma, causas kármicas, de un tipo o del otro, y todas tendrán sus efectos. De esta manera, nos dice Taimni, si odiáis a alguien, tratad de pensar en sus aspectos buenos, porque todos los seres tienen algo bueno, hasta los más malvados que podamos ver o conocer o tener conocimiento por noticias, hasta aquellos que parecen más malvados, tienen algo bueno y tienen, además, lo que todos los seres, un centro de conciencia divina que está evolucionando por medio de sus personalidades, como todos nosotros. Así que
Tratemos de pensar en sus aspectos buenos, en su punto de vista sobre diferentes cuestiones y en las dificultades en las que puede estar metido. O bien, si os sentís inclinados a ceder ante cualquier clase de complacencia, pensad en el precio kármico y en el sufrimiento que más tarde tendréis que pagar. Pero incluso yo me remito de nuevo al daño que causamos a toda la humanidad. En algún lugar lo que nosotros emitimos está produciendo un efecto. Así que esos son causas. Si pensamos en el precio de nuestras bondades y nuestro buen karma y todo eso, esto es muy personal. Y ya se nos dice que no nos entretengamos en esto, sino que sepamos cómo obra la ley, las leyes, y entonces obremos de acuerdo a no causar sufrimiento en el mundo de ninguna clase. Este modo de pensar no es una simple repetición mecánica de un pensamiento bla bla y bla bla y bla bla, como a veces hay costumbres, sino es un análisis realmente sincero e inteligente de vuestras costumbres y de vuestras actitudes. Esto debería hacerse no cuando la tendencia está a punto de encontrar la expresión y que ya uno se ve metido de pleno en ello, sino cuando os encontráis en un estado de mente más calmado y podéis meditar serenamente el punto de vista opuesto. Cuando uno se ha acostumbrado a hacer lo que dice aquí el último párrafo, entonces también aprende a estar presente aquí y ahora, cada vez más de una manera más continuada. Es decir, ya no está en el pasado, ya no está en los proyectos de futuro, aunque tenga que poner cierto orden a sus cuestiones familiares y tal, pero una vez que ha ordenado la agenda, si la podemos llamar así, una vez que ha puesto orden en su agenda, vuelve aquí, porque es aquí donde tiene que estar la atención puesta. Y cuando ya uno ha desarrollado esta capacidad de estar cada vez más aquí, aquí y aquí, entonces esto ya no es necesario, ya no tiene que llegar a un punto de mente más calmado, porque la persona que obra así siempre está calmada. Esto es importantísimo. Nos dice Susan Sontag, la raza blanca es el cáncer de la historia de la humanidad. Es solo la raza blanca, sus ideologías y sus invenciones, la que erradica a las civilizaciones autónomas allá donde se extiende. Esta es la historia de todas las colonizaciones y de todas las guerras pasadas y actuales, la que estropea el equilibrio ecológico del planeta y la que ahora amenaza a la propia existencia de la vida. Puede parecer muy fuerte, pero seguro que no es exagerado. En ese momento determinado de expresión, el único método seguro y efectivo a adoptar, tal como se ha sugerido antes, es detener la expresión sin pensar. Es decir, el darse cuenta, uno dice, parar, detenerse, respirar. Porque esto, detenerse, es lo correcto. Y vosotros habéis decidido hacer lo correcto, nos dice Taimei. No es necesario seguir hablando de este interesante tema y ahora podemos pasar a la práctica de la siguiente técnica de yoga, es decir, de asana.
Tal vez de todas las prácticas que se asocian con el yoga, el Raja Yoga, la única con la que está familiarizada la mayoría de las gentes es la asana o postura yógica. Desde que se abrieron las puertas de Occidente, sobre todo en España ocurrió, que se abrieron las puertas después de un largo periodo en que todo estaba cerrado y prohibido, entonces de pronto entró el yoga y se abrieron multitud de escuelas de Hatha Yoga y sigue habiendo muchísimas. En realidad, para un gran número de personas, el yoga no es nada más que las asanas u otras actividades físicas relacionadas con estas, que ellos pueden adoptar para mejorar su salud. Sin embargo, pocas personas conocen el papel esencial que asana desempeña en la vida del yogi. Asana no tiene otro objeto que eliminar las alteraciones de la mente originadas por el cuerpo físico. Aquellas alteraciones de cuando no estoy bien, cuando estoy cansado, cuando me duele aquí el hombro, cuando me duele la espalda, etcétera, 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 las que se originan por el cuerpo físico. La mente y el cuerpo de cada individuo están entrelazados y las actividades y los movimientos irregulares del cuerpo originan constantes alteraciones en la mente, las cuales tienen que ser eliminadas antes de que Dharana, Dhyana y Samadhi, los tres últimos de los 8 pasos, puedan practicarse. Así, el cuerpo se inmoviliza en una postura y se mantiene en esta postura durante un largo periodo de tiempo. Aunque ya sabemos que los profesores de Hatha Yoga siempre comentan y dicen a sus discípulos del yoga que deben hacerlo sin forzar, siempre sin forzar, porque el cuerpo irá respondiendo cada vez mejor a esas posturas. Se descubre que como resultado de esto, el cuerpo se insensibiliza ante todo cambio externo en el ambiente que le rodea, tales como el calor, el frío, etc., que son llamados dvandvas, pares de opuestos. El calor y frío, como estos, en estos casos también forman parte de los opuestos. Y entonces no se producen las alteraciones en la mente que tienen su origen en esas variaciones. Aunque uno ha de ser también prudente y cuidadoso. Tener un poco de fresco no molesta, tener una exageración de frío si no está preparado va a ser perjudicial. Lo mismo con los excesos de calor, los golpes de calor en esos veranos que estamos pasando, que se alcanzan los 40 grados con facilidad. Sigue diciéndonos Taini, esto preparará además al cuerpo para las 2 prácticas siguientes, pranayama y pratyahara. La técnica siguiente de yoga, pranayama, también se tergiversa mucho, especialmente en Occidente, donde se la equipara a los ejercicios de respiración realizados con el objeto de mejorar la salud del cuerpo. Pranayama, si se practica correctamente, mejora la salud a causa de la mayor absorción de oxígeno en algunas de sus prácticas y también a causa de su efecto benéfico sobre el sistema nervioso. Pero ese no es su objetivo en el verdadero Raja Yoga. Su verdadero objetivo es adquirir el control total y consciente de las corrientes pránicas en el doble etérico y de esta manera
ser capaces de dirigirlas hacia donde sea necesario. Estuvimos viendo lo del doble etérico con mucho detalle en la primera parte de este curso. Podéis acudir a ello si necesitáis repasarlo, verlo, porque están colgados en la página YouTube de Bhakti. Y esto solo puede hacerse a través de lo que se denomina kumbhaka o retención total del aliento, suavemente y poco a poco. Kumbhaka del sánscrito, esto está tomado del glosario teosófico, es retención del aliento según las reglas del sistema Hatha Yoga. Una práctica del pranayama que consiste en inspirar el aire tan profundamente como sea posible y en retener el aire inspirado tanto tiempo como se pueda. Una de las tres partes del pranayama que consiste en la suspensión de los dos movimientos respiratorios, o sea, una pausa entre la inspiración y la expiración. Así que son 3 tiempos. Tomar aire, retener y luego expulsar. Inmediatamente volver a tomar. En la obra de la señora Blavatsky, en algún lugar cuando habla de esto, dice claramente que no hay que cerrar sin aire en el interior. Eso que se convierte en lugar de 3 tiempos en 4 tiempos y que las personas cuando han expulsado el aire cierran. Dice la señora Blavatsky que esto es la negación de la vida y que no se debe practicar. Y ahí lo dejo. Cuando las corrientes pránicas se han dominado, pueden utilizarse para despertar a Kundalini y poner en contacto la conciencia del plano físico con la conciencia de los cuerpos astral y mental. Y fijaros que lo puse en rojo. Aquí es donde radica el peligro de pranayama. Y es por eso que nunca debería practicarse sin la orientación de un instructor competente y con la previa preparación adecuada, que consiste en todos los pasos anteriores, muy serios y muy firmemente. Y un instructor competente, pues primero hemos de merecer encontrar a un instructor competente en este plano, teniendo mucho cuidado, porque cada maestrillo viene con su librillo. Y no todos los profesores de Hatha Yoga están ni a medio camino de ser yogis de verdad. Un profesor de Hatha Yoga no es un yogi y no es un maestro de la sabiduría y no es un iniciado y es un aprendiz poco más preparados que cualquiera de nosotros. Así que hemos de tener mucho cuidado. Otra utilización de pranayama es la de preparar la mente para la práctica de la concentración. Generalmente se desconoce que prana, esa energía pránica, es el lazo que une un vehículo y la mente funcionando a través de ese vehículo. Es decir, une al vehículo físico y a la mente funcionando a través de ese vehículo. Une al vehículo emocional, astral, cámico, como lo queráis llamar, y a la mente funcionando a través de ese vehículo astral cámico.
es a través de prana que la mente actúa sobre un vehículo y que el vehículo puede afectar a la mente. De esta manera, si podemos controlar prana, podemos eliminar toda clase de alteraciones que puedan producirse por parte del vehículo en la mente. Por lo tanto, se tendrá en cuenta que los deseos y toda clase de tendencias ocultas en la mente subconsciente no son la única causa de las alteraciones de la mente. Porque ya vemos que están relacionados el cuerpo físico, el cuerpo astral y la propia mente. Así que hemos de vigilar mucho qué es lo que estamos pensando y sintiendo. Pero lo detectaremos enseguida, porque si comenzamos a desarrollar, y seguro que ya todos lo estamos haciendo, esa capacidad de observar sin tensiones, con atención sí, pero sin tensiones, observar. Que si en nosotros se produce algún movimiento de alteración, de angustia, de miedo, de nerviosismo, de lo que sea, ¿cuál es la primera herramienta a la que debemos acudir? Y así veremos, notaremos cómo ese estado se va calmando, se va calmando, se va calmando. Fijaros que lo he hecho seguido, no han sido ni los 3 tiempos, porque se trata de estar atentos a ese flujo de la respiración, la que hacemos comúnmente, pero estando atentos a ella, centrándonos en ella. Vamos a respirar. Las irregularidades en los movimientos de prana, en el doble etérico, que aquí vemos a través de los circuitos y los chakras, son también causa de esas alteraciones. Los primeros, los deseos y toda clase de tendencias ocultas en la mente subconsciente, tal como nos ha comentado, se eliminan con llama y niyama. Los 2 primeros de los 8 pasos, mientras que las últimas, las irregularidades en el doble etérico, son eliminadas por medio de la respiración, pranayama. El estudiante verá ahora con más claridad por qué generalmente sus esfuerzos para concentrar la mente y estar en una cosa, en un asunto, de una manera continuada sin distraerse, en el momento de su meditación diaria muchas veces no tienen éxito, porque no estamos habituados a estar aquí y ahora en cualquier momento del día. La ciencia del yoga trata del problema de una manera científica y, en primer lugar, hace desaparecer todas estas fuentes de perturbación antes de empezar la práctica de dharana, dhyana y samadhi, que recordemos que son los 3 últimos. El grado de concentración dharana ordinario, que es suficiente para el trabajo intelectual, no lo será para los objetivos del yoga. No es suficiente. La intensidad de concentración tiene que ser aumentada progresivamente hasta que se pasa a la siguiente etapa de contemplación y hasta que termina en la última de esas 3, que es la etapa de trance o samadhi. Para que esto se realice con éxito, primero tienen que ser eliminadas sistemáticamente, hay que tener continuidad. Todas las demás causas de perturbación
que no tienen su origen en la misma mente. Después llegaremos a Pratyahara, que es la quinta de las técnicas que constituyen el Raja Yoga y que está descrita en el Sutra 254, que dice: Pratyahara o abstracción es, por así decirlo, la repetida retirada de sus objetivos de las apreciaciones mentales, es decir, que la mente vaya descartando lo que no es ni conviene, el estar pendiente del pasado, el estar haciendo proyectos de futuro, el angustiarse por las nimiedades del día a día y un largo etcétera que hemos de observar y descubrir cada uno en nosotros. Y aquí también tenemos el circuito del que emana desde lo interno, en el centro del bazo, la fuerza primaria desde el astral y la fuerza secundaria desde fuera, y se unen y producen toda esta rotación. Desde ahí está el reparto que se ha visto en el otro gráfico, y de lo que se nos advierte es que aquel chakra que muchos gráficos, muchos dibujos sitúan en los órganos sexuales, en ocultismo no se usan. Los órganos sexuales sirven para lo que sirven, pero no para la espiritualidad. Y que hemos de cuidar mucho de que nuestras energías asciendan, siempre ordenadamente, tal como se describen, cada una hace su circuito y su función, pero que nunca desciendan aquí, porque se dice, y mejor que nadie lo experimente, pero hay que tenerlo en consideración, que cuando esa energía pránica baja aquí, el ser humano se puede convertir en un monstruo de depravación. Sigue diciéndonos Taimni, el significado de Pratyahara no es generalmente comprendido y se han sugerido toda clase de interpretaciones. El verdadero significado de Pratyahara solo puede comprenderse si lo consideramos como una práctica para separar completamente toda relación de la mente con el mundo externo a través de los conocidos 5 órganos de los sentidos, llamados ñanendriyas, tal como se les denomina en sánscrito. Todos sabemos que reconocemos al mundo externo a través de estos órganos de los sentidos y sirven para ello, claro está. Las vibraciones o las partículas de diferentes clases que chocan con los órganos de los sentidos producen en ellos ciertas respuestas, y estas son transmitidas por los nervios a ciertos centros del cerebro. Allí, desde el cerebro, por un misterioso proceso, los impulsos se convierten en sensaciones. La ciencia no puede ir más allá o no mucho más allá de esto, pero según las investigaciones ocultas, prana y algunos centros en el doble etérico y en el cuerpo astral también desempeñan su papel en este proceso. No es necesario profundizar en esto ahora. Hemos estado todo el curso detallando, tal como nos lo iban presentando, detallando lo necesario. Todo lo que hemos de tener en cuenta ahora es que es la unión de la mente, que aquí vemos solamente la parte cerebral, recordemos mente-cerebro, es la unión de la mente con los centros del cerebro y con los vehículos más sutiles, cámico astral y físico denso,
lo que conduce a la formación de la imagen sensorial en la mente. Y en esta lámina están dibujados 2 chakras por cada uno de ellos. Uno es el que corresponde al doble etérico y el otro, que siempre está un poco más afuera, es el que corresponde al cuerpo astral. Así que todos ellos son dobles. Una corriente continua de imágenes sensoriales va apareciendo en la mente a medida que se pone en contacto con el mundo externo a través de los órganos de los sentidos. La vista, el oído, el olfato, el gusto, todo el tacto, porque toda la piel es un órgano importantísimo. Es verdad que la mente no llega a tener conocimiento de todas las vibraciones que golpean los órganos de los sentidos. Toda clase de vibraciones sonoras están golpeando durante todo el tiempo en el oído, pero no nos damos cuenta de ello. Sabemos que cuanto más absorta está la mente en cualquier clase de actividad, menos se apercibe de estas vibraciones que, sin embargo, están golpeando constantemente los órganos de los sentidos. Pero esta separación del mundo externo de la mente, por la concentración de la misma sobre cualquier objeto, es parcial e involuntaria, generalmente es parcial e involuntaria. Y la mente siempre puede ser convulsionada por el fuerte impacto de una sensación que le llega desde fuera. De pronto uno está haciendo algo, parece que está muy concentrado, pasa un camión y hace así, o se mueve una ventana y da un portazo y hace así. Es un fuerte impacto que le saca de esa parcial concentración que tenía. Pero el objetivo de Pratyahara es aislar total y voluntariamente a la mente del mundo externo, de manera que cuando quiera que el yogi desee profundizar en su mente y concentrarse en cualquier objeto o en cualquier tema, pueda aislarse voluntariamente del mundo externo, cerrando, por así decirlo, las puertas de los órganos de los sentidos. Entonces el yogi puede concentrarse en el problema en la mente sin la posibilidad de ninguna clase de distracción ni de perturbación a causa de la actividad de los órganos de los sentidos. Los órganos de los sentidos están allí, pero los sentidos que operan a través de ellos se han retirado al interior de la mente. Recordemos que los sentidos son una parte de la mente. Están conectados por medio del cerebro, están conectados a la mente y que son como tentáculos que la mente, extiende hacia el mundo externo para reunir material de sensación para su desarrollo. Poco a poco y laboriosamente, la mente ha creado y perfeccionado los órganos de los sentidos como instrumento para este trabajo. Esto hace eones de tiempo que comenzó cuando la humanidad fue dotada de una mente y desde entonces la está desarrollando y no está terminada. En Pratyahara, la mente repliega los sentidos en sí misma cuando quiere meterse en dharana, en dhyana y finalmente en samadhi, sin ninguna clase de alteración que llegue a través de los canales de los órganos de los sentidos. Y esto ahora ya lo conocéis.
lo conocemos, lo estuvimos viendo detenidamente. En cuanto al modus operandi de Pratyahara, se verá que en parte depende del grado de concentración de la mente. Si la mente está suficientemente concentrada, puede aislarse automáticamente del mundo externo. Pero en las etapas avanzadas del yoga, donde es necesaria una concentración de grado muy elevado durante periodos muy largos para realizar este viaje de la conciencia, la ventaja estriba en el hecho de que los órganos de los sentidos funcionan a través de la intervención de prana. De manera que, por la manipulación de las corrientes pránicas, es posible parar la función de los órganos de los sentidos, igual que manipulando la corriente eléctrica es posible parar el funcionamiento de la radio o de la televisión. Y es por esto que se dice que si uno no está preparado, que se conforme, no intente grandes metas, que se conforme con ir aprendiendo a concentrarse. Es por esto que la práctica de pranayama, que proporciona el control consciente sobre las corrientes pránicas en el doble etérico, es anterior, precede a la práctica de Pratyahara. Después de comprender el significado de este sutra más bien enigmático, podemos pasar ahora a las tres últimas técnicas constitutivas del yoga, que son llamadas antaranga o internas, para distinguirlas de las 5 precedentes que se denominan vairanga o externas. Dharana, dhyana y samadhi, que son procesos puramente mentales, son las verdaderas y esenciales técnicas del yoga, mientras que las primeras 5 prácticas de las que ya se ha hablado son prácticas subsidiarias pero imprescindibles. Estas solo se aseguran de que las condiciones necesarias para la práctica de dharana, dhyana y samadhi estén presentes, que las condiciones estén. La impresión de que la práctica del samadhi es extremadamente difícil o casi imposible de lograr se basa en un concepto erróneo. Nosotros tratamos de concentrar nuestra mente con todos los inconvenientes y con todas las condiciones desfavorables que normalmente están presentes y de las cuales generalmente no nos hemos deshecho porque no nos hemos puesto a transmutar todo eso. Y como consecuencia fracasamos para conseguir ni siquiera un grado razonable de concentración de la mente en la meditación. La concentración de la mente en la meditación sin que nada de aquí abajo nos estorbe. Por consiguiente, naturalmente llegamos a la conclusión de que el logro del elevado grado de concentración en samadhi, del cual ya se ha hablado, debe de ser una tarea casi imposible para el hombre corriente. Es una tarea casi imposible si la intentamos sin ninguna preparación previa, de la misma manera que es una tarea imposible para un estudiante de matemáticas que estudie en una escuela de enseñanza básica resolver problemas de cálculo diferencial e integral. Pero si la base ha sido colocada correcta y sistemáticamente, y si el estudiante adelanta paso a paso, no encuentra ninguna dificultad insuperable para resolver estos problemas cuando alcanza las etapas avanzadas de estudio.
paso a paso, firmemente. Igualmente, la práctica de dharana, dhyana y samadhi resulta fácil después que se ha hecho la preparación necesaria y se hallan presentes las condiciones requeridas para su práctica. En esencia, la mente es fácil de controlar y de manipular cuando se ha librado de todas las trabas, complejos y presiones que la distorsionan y le impiden sus movimientos libres y naturales. Ya no hay trabas, han desaparecido, y entonces los movimientos que se describen en el gráfico aquel del samadhi, pues esos movimientos ya son libres y naturales. El propósito de Vairanga o yoga externo es llevar esto a cabo científicamente. Niyama elimina las alteraciones de las emociones y de los deseos. Aquí tenemos emociones y deseos. Yama y Niyama elimina las alteraciones de las emociones y los deseos. Asana elimina las perturbaciones causadas por el cuerpo físico denso. Pranayama hace desaparecer las alteraciones que se originan en el llamado Pranamaya Kosha o doble etérico, que es esta parte del cuerpo físico, que es el físico sutil. Y finalmente, Pratyahara anula la actividad de los órganos de los sentidos y lo hace desde la mente. De manera que ahora no queda más que abordar la mente. Y esta mente ha sido ya liberada de los impedimentos y de las presiones de las que hemos hablado antes. Y el camino está expedito, libre, limpio. Por lo tanto, el yogi puede practicar dharana, dhyana y samadhi sin ninguna dificultad extraordinaria. Y por inhibición de las modificaciones de la mente, que es el primero de los sutras de Patanjali, inhibir las modificaciones de la mente, puede lograr entonces las realizaciones de las que hemos hablado en los capítulos precedentes. Igual que en otros campos de la ciencia, los resultados más difíciles son fáciles de conseguir ideando y aplicando las técnicas adecuadamente. Lo mismo ocurre en el caso de la ciencia del yoga. Ya se ha especificado que dharana, dhyana y samadhi son las tres etapas progresivas del mismo proceso continuado y que difieren una de otra solamente en el grado de concentración y en la presencia de ciertas claras y bien definidas condiciones que distinguen una etapa de concentración de otra. Todas estas cuestiones ya han sido tratadas ampliamente y con detalle en el comentario sobre los Yoga Sutras y no es necesario hablar de ello ahora. Pero hay unos cuantos hechos de naturaleza general que deben ser expuestos para destruir algunos conceptos equivocados y para que al estudiante le sea posible comprender más fácilmente el comentario. Lo primero que se observará es que el objeto particular sobre el cual se concentra la mente en el triple proceso de dharana, dhyana y samadhi no es necesariamente un objeto externo tangible. La palabra objeto o visaya, tal como se lo llama en la terminología yógica, puede ser cualquier cosa, puede ser cualquier principio,
puede ser cualquier ley o puede ser cualquier fenómeno o hecho de la existencia de la cual tiene que conocerse la realidad con mayúscula por medio del proceso que se ha descrito en un capítulo previo como el proceso del conocimiento por identificación. Esto ya apareció días atrás. El conocimiento por identificación, hasta que llega uno a fusionarse con el objeto sobre el que se esté meditando. El triple proceso de concentración continuada que culmina en Samadhi se denomina Samyama. Estos tres se denominan Samyama en la terminología del yoga. Y en el tercer capítulo de los Yoga Sutras se dan un gran número de ejemplos de los objetos sobre los cuales puede realizarse Samyama. Un estudio de este capítulo demostrará cuán variados son los objetos que pueden tomarse con este propósito. Desde luego, el resultado de realizar Samyama con éxito es el conocimiento de la realidad que se busca conocer. Y como que cada una de esas pizcas de conocimiento verdadero va asociada con el poder correspondiente, porque el conocimiento verdadero da poder sobre aquello que se conoce, Samyama sobre cualquier objeto conduce al desarrollo de un poder específico asociado con ese conocimiento. Estos poderes se denominan siddhis o logros en la terminología yógica. Ved las primeras páginas del librito La voz del silencio, donde explica muy claramente sobre los siddhis. Así que, y también algunas veces nos referimos a ellos como poderes psíquicos, pero solo son los poderes inferiores desarrollados por Samadhi, como la clarividencia, etc., los que pueden ser denominados poderes psíquicos. Los poderes más superiores desarrollados por los procesos del yoga superior son realmente poderes espirituales por naturaleza, espirituales por su propia naturaleza, y hay un mundo de diferencia entre ellos, entre estos de un orden superior y los poderes psíquicos tal como los conocemos. Algunos de estos poderes psíquicos inferiores también pueden desarrollarse a través de otros métodos, tales como la utilización de ciertas hierbas, mantras, etc., tal como se indica en el Sutra cuarto. No es necesario recurrir al Samadhi para conseguirlos. De ahí, comprendiendo todo esto bien, podemos darnos cuenta de que hay personas sin ninguna capacidad de carácter espiritual, sin ninguna pureza ni mental, ni emocional, ni física. Incluso personas que tienen unas condiciones muy bajas de proceder y que desarrollan poderes psíquicos inferiores y que tienen cierto tipo de clarividencia, me gusta más llamarlo videncia, porque clarividencia es como saber ver claro qué es lo que se está viendo. Pero bueno, la palabra no importa. Que nos demos cuenta y comprendamos por qué entonces algunas personas, bastantes, porque estamos más de 8.000 millones de seres encarnados aquí en la Tierra en la actualidad, tienen estos poderes psíquicos inferiores y no tienen nada que ver con la espiritualidad. Salgamos de nuestro error, salgamos
de nuestra equivocación por medio de una muy buena información que se nos está dando, que Taimni nos está acercando. Y recurramos a la literatura teosófica, recurramos a todo lo que es de un orden tan elevado que nos aporta herramientas de verdadero valor para nuestro propio conocimiento y desarrollo superior. El inferior no nos interesa para nada. Sigue diciéndonos Taimni, pero todos los poderes superiores del yoga solo pueden desarrollarse por samadhi y son el resultado de la evolución de la individualidad, de Atma Buddhi Manas y el despliegue de los estados superiores de conciencia. Y estos poderes están bajo el control del individuo y siempre a sus órdenes cuando los desarrolla, porque éste los ha ganado en virtud del desarrollo de su naturaleza espiritual. Quien posee la llave del conocimiento abre y cierra a voluntad la actividad de los poderes. El desarrollo de estos poderes especiales o siddhis de gran variedad no son de extrañar. Incluso en el reino de la mente inferior sabemos que cualquier clase de conocimiento, por trivial que sea, confiere cierta clase de poder al individuo. Lo que estudiamos, incluso para ganarnos la vida, es poder que se alberga en el aspecto de la mente inferior y nos sirve. Pero no llamaremos a eso espiritualidad, no nos equivocaremos. Entonces, el conocimiento que corresponde a cualquier oficio o profesión confiere al individuo el poder de ganar dinero, ganarse la vida, ganarnos el pan y conseguir toda clase de comodidades y lujos para sí. Y muchas gentes ambicionan toda clase de comodidades y lujos para sí. Yo me quedaría con el ganarnos el pan. Con eso es suficiente. Bueno, el pan siempre lleva algo acompañándolo, El conocimiento que los científicos han conseguido sobre la energía atómica les ha conferido el poder de elevar el patrón de vida de la humanidad o el poder de destruirla. ¿Por qué hay que maravillarse si el conocimiento trascendente que le llega al yogi como resultado del desarrollo de los poderes superiores de conciencia a través de métodos yógicos le aporta poder de una naturaleza muy poco común, poder espiritual? No nos sorprende el que con una bomba de hidrógeno sea posible destruir una ciudad, pero nos sorprende que un yogi pueda atravesar un muro o pueda leer en las mentes de los demás. Y aquí se termina el capítulo, la parte del capítulo que había quedado para hoy. Y tenemos la nebulosa de la tarántula, que es un cúmulo de estrellas jóvenes, ilumina un hueco entre los remolinos de polvo de la nebulosa de la tarántula. Para Zoltán Levi, encargado de presentar al público las imágenes del telescopio Hubble, el dinamismo de la escena es irresistible. Hay estrellas que nacen y estrellas que mueren, una enorme cantidad de material en estado de gran agitación. Y ahora dejaremos de compartir y pasaremos a la galería. ¿Qué tal?
Gracias, Clarisa. Este capítulo sí fue largo, largo, en 3 partes, ¿no? Dos. Este fue en dos, la Sí, semana pasada, el jueves y esta. Lo que pasa es que los temas están enlazados. Taimé los va desarrollando y están enlazados. y hay que estar con los ojos abiertos para poder entenderlos todo tal cual es, Pero nos porque lo explica muy bien Tiny. sí, sí, Es que nos da la papilla hecha, sin trabas. sí, sí, porque la ciencia del yoga es un poquito más difícil. Sí, Sí, entonces esto sirve como muy buen complemento si uno tiene alguna duda para eh, compenetrar los puntos, ¿no? sí, sí, sí. Entonces nos queda un solo capítulo, ¿verdad? Dos. Dos. Está bien. Quedan dos jueves más. Perfecto. Queda el día 11 y el 18. Ok. Bueno, no olvidemos que mañana tenemos a Daniel. Ujú. Muchas Sí. gracias. Gracias a vosotros por acompañarnos. Gracias, siempre sabéis que me repito, pero que es así, que las doy, porque vosotros me ayudáis. Con vosotros aprendo también, siempre. Ángela, Sí, gracias, Claricia. Excelente como siempre. Y esperando cuando terminemos esto el nuevo curso, ¿verdad? Y verte en la en la del 14 de enero que vas a hablar sobre los pilares de algo así. Bueno, yo me anoté. Por lo que yo veo de Talvi, pues él sí nos explica todo muy bien, muy claro, muy conciso, muy directo, pero ahí es donde uno se puede dar cuenta de cuánto nos falta por, por sí, hacer de trabajo para sí. poder medio hacer lo que él nos indica en el libro, o por lo menos ah, me pasa a mí, no sé, cada cual persona A es todos, diferente. yo diría que a todos. Yo también soy una aprendiza junto a No, pero todos Lisa, y lo tú has que aprendido. nos puede Tú nos quedar. llevas una delantera muy grande porque No, 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 que va, que nos va. explicas Lo muy que bien nos todo puede y quedar nos... claro es que los peldaños hay que subirlos uno a uno y no se puede uno saltar un peldaño porque se caerá en el vacío, Exacto, sí, así mismo, sí. ¿verdad? Sí. Sí, gracias, Clarisa. Gracias, Ángel. Hasta el próximo jueves. Gracias. Chelo. Hola, Chelo. Uy, has cerrado otra vez. Ahora, es Ahora. que no podía. A ver, he entendido que cuando vas a meditar, tú te sientas y haces 3 respiraciones profundas, reteniendo el aire todo lo que puedas, ¿no? A ver, las respiraciones antes de meditar se pueden hacer, claro, Eso, pues evidentemente. sí, Pero también nos ha hablado de sentarnos y respirar, y eso se puede hacer aunque no te sientes a meditar. Esas ya, tres respiraciones, es decir, esa respiración en tres tiempos, esta es la manera más correcta de decirlo, esa eso. respiración en tres tiempos se puede Mm. hacer cuando uno está en la cocina, cuando uno va por la calle, cuando se puede hacer muchas veces al día y repetirlo, ¿eh? Varias respiraciones, 10, 12, 15 respiraciones y luego otro rato otra vez. La verdad es que cura muchas cosas. Esa respiración cura muchas cosas del cuerpo físico, amén de que ayuda a todo ese estado emocional. Pero del cuerpo físico también ayuda a curar las vías respiratorias, gente que tienen problemas de alergias, de asmas y de cosas. Ayuda muchísimo. Lo que pasa es que hay que tener constancia, mucha constancia, en eso como en todo. Vale, y luego me he quedado, es que como estaba con la abuela, pues no me entero bien, con que no puedes cerrar, no he entendido. Son tres tiempos. Sí, pero luego, después de que acaba esos 3 tiempos, que no puedes cerrar.
has dicho, o algo así parecido, ¿no? Escucha, escucha. Vale. Hay gente, más de 4, que hacen 4 tiempos. Cogen aire, cierran, sueltan aire y cierran. Son 4 tiempos. La señora Blavatsky dice que no, que sin aire dentro no se cierra. Son 3 tiempos. Coger aire, cerrar, aguantar con el aire dentro lo que se pueda, soltar aire y volver a coger enseguida. Soltar aire. Cuando se ha soltado el aire, volver a coger aire enseguida. Son 3 tiempos cada vez. Vale, muchas gracias. Merche. Sí, añadir humildemente que lo que tú has explicado de la respiración, existe un tratado muy importante de Antonio Blay que habla sobre ese proceso de la inspiración, que es tomo del exterior la energía y nutro todos mis vehículos, el físico, el mental, el emocional. Cuando retengo es el kumbhaka, ahí me nutro de esa energía lo más pura posible, el pensamiento, la emoción, el oxígeno. Cuando exhalo, psicológicamente representa lo que yo doy de mí hacia el exterior, hacia los demás. Kenai. Y es muy lindo que hayan preguntado este tema, que en yoga se da tanta importancia, que es al inhalar me nutro, en la retención asimilo y me nutro, y en la exhalación doy al exterior, lo que estamos haciendo con el conocimiento, ¿no? Después de asimilarlo, compartirlo, donarlo hacia el exterior, porque luego a la vuelta de la inspiración, ese exterior me vuelve a nutrir. Es como un ciclo muy bonito. Si alguien quiere investigar más sobre las dudas, que puede profundizar en la respiración psicológica de Antonio Blay. Va mucho más allá del acto respiratorio. Es que es lo mismo. Es lo mismo, Porque solamente cuando tú ya sabes cómo funciona esto y se ha dicho a lo largo de todo el curso cómo funciona. Claro, claro. Tú ahora estás diciendo las palabras, pero luego es que no hay que decir nada de eso. Eso, es Eso ya interiorizarlo. funciona. Y esto Eso es. se ha dicho a lo largo de todo el curso, Merche. Sí, muchas gracias. A Muchas vosotros. gracias. Y se hace constante, gracias. Bueno, si no hay nada más, espero que estéis respirando muy bien. Conscientemente. Eso. Y mañana tenemos a Daniel y ya a continuación ya recibiréis el programa para la próxima semana. ¿De acuerdo? Gracias.